Bueno, vamos a esperar unos minutos que se hagan las 9 horas y comenzamos con con la clase. Muy bien, buen día, profe. Buen día. Buen día. Bueno, según mi reloj ya son las 9 horas, así que voy a compartir pantalla con ustedes. Bueno, recuerden ustedes que la última clase, que fue la semana pasada, fue la semana pasada, el martes de la semana, o el miércoles, no, hace ya 2 semanas, el último tema que habíamos visto era corriente alternada. Es decir, recuerden ustedes que nosotros queríamos estudiar cuáles eran los efectos que iba a producirse en los dispositivos que conocíamos, que eran la resistencia, el capacitor y la bobina, que habíamos introducido este símbolo para designar a la autoinducción y para designar al alternador, que ahora es nuestra... No. Hola. ¿Sí? ¿Me pueden ver? Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces voy a volver nuevamente a compartir pantalla con ustedes. Bueno, les decía entonces que habíamos introducido también el símbolo del alternador. Y el alternador era nuestro agente externo, ¿no? Aquel que de alguna manera es el que produce la fuerza electromotriz. Y en este caso, nuestro alternador alterna la tensión, alterna sus valores entre un máximo, que es en este caso V sub 0, y un mínimo, que es menos V sub 0. Y en este caso nosotros elegimos la función alterna estos valores en forma sinusoidal. Podríamos haber elegido una tensión cosinusoidal. En ese caso, los resultados que vamos a obtener es los mismos. Y en general, todos los resultados que vamos a obtener, que se van a obtener en este estudio, lo único importante es que la función sea periódica. Es decir, no importa si es un seno, si es un coseno, tiene que ser una función periódica. Puede ser una función diente de sierra, cualquier otra función periódica. Y recuerden que ese periodo, que está representado aquí por omega, que también se lo suele llamar pulsación, frecuencia angular, no es otra cosa que 2π veces sobre el periodo. Y que el periodo, como todo tiempo, se mide en segundos, y su inversa, la inversa del periodo la designamos con F, que es la frecuencia. No, eso tiene que tener unidades, lógicamente, de la inversa del tiempo, es decir, de 1 sobre segundo. Y a esta unidad frecuentemente se la llama Hertz, que la vamos a representar con la letra H mayúscula Z. Hay algunos autores en donde utilizan H minúscula Z. Es indistinto. Bueno, recuerden ustedes que el tipo de función que nosotros vamos a estudiar es una función de este tipo. Es una función que es la representación de una función seno en un periodo, porque recuerden que estas funciones se repiten a intervalos regulares de tiempo, y ese tiempo en que se repiten es el periodo. Y así es que nosotros estudiamos el caso de una resistencia conectada al alternador, y este circuito, haciendo uso ya ahora de la ley de inducción de Faraday, que nos permite calcular la circulación de campo eléctrico alrededor de una trayectoria cerrada, donde recuerden ustedes que en el miembro de la izquierda, ahí aparecen las diferencias de tensión de las resistencias, de los capacitores, de las eventuales baterías, que en este caso no las tenemos, y en el miembro de la derecha, disculpen,
disculpen, todos aquellos fenómenos que involucren variaciones de campo magnético en el tiempo. Y así, mediante esta igualdad, nosotros encontramos que la corriente y la tensión en una resistencia están en fase. Ese es el resultado que habíamos obtenido. Luego habíamos analizado el caso de un circuito en donde teníamos la bobina y el alternador, y en ese caso habíamos obtenido que había una diferencia de fase entre la corriente y la tensión. En este caso, si yo estoy parado en la tensión, observo que la corriente está atrasada en pi sobre 2. O viceversa, si estoy parado en la corriente, la tensión está adelantada en pi sobre 2. Bueno, y finalmente poníamos el capacitor en contacto con el alternador y entonces se obtenía que la corriente también estaba desfasada con la tensión, y esto traía en un factor pi sobre 2, y entonces encontrábamos que si yo estoy parado en la tensión, la corriente está adelantada, y viceversa, si estoy parado en la corriente, la tensión está atrasada. Y esto era lo que habíamos obtenido, el resultado importante que habíamos obtenido cuando uno analizaba cada uno de estos dispositivos por separado. ¿Qué ocurre cuando nosotros los tenemos, como en este caso del circuito RLC, donde todos están en fase, donde todos están en serie? Bueno, recuerden ustedes, y no está de más decirlo, que en este caso yo puse una resistencia, una bobina y un capacitor, pero podría haber permutado cualquiera de los dispositivos y el resultado es intrascendente. Bueno, lo primero que observamos, como todo circuito serie, es claramente que aquí va a haber una sola corriente, es decir, que por los 3 elementos pasa una sola corriente. La corriente del circuito es única y es común a los 3 elementos. Por eso es que, en general, en estos circuitos, lo que uno estudia, conoce la corriente, y lo que desea hallar es la tensión que hay en cada uno de estos elementos. Si yo quisiera calcular las tensiones a través de la ley de inducción de Faraday que hay en todo este circuito, uno obtendría una ecuación de este tipo, que, recordando que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo y que la derivada de la corriente con respecto al tiempo es la derivada segunda, nosotros finalmente obtenemos una ecuación de este tipo, donde el primer término del miembro de la izquierda representa la diferencia de tensión que hay en la bobina, el segundo corresponde a la diferencia de tensión que hay en la resistencia, y el último término sobre el miembro de la izquierda representa la diferencia de tensión que hay en el capacitor. En tanto que el miembro de la derecha es la diferencia de tensión que habría en el alternador, que es lo mismo que la diferencia de tensión que hay. Permítame volver entre un extremo de la resistencia y el otro extremo del capacitor. Bueno, es así que si uno quiere hallar la corriente, que hay, es la única corriente que hay en el circuito, uno tiene que resolver esa ecuación diferencial de segundo orden a coeficientes constantes inhomogénea. Bueno, la solución en general tiene 2 términos. Nosotros no la vamos a hallar porque sería un proceso algebraico que no es complejo, pero sí laborioso, y no agregaría nada a la física del problema. Aquellos que la quieran ver cómo se resuelve esto, bueno, pueden googlear, poner ecuación diferencial de segundo orden a coeficientes constantes, o directamente hay un libro, un excelente libro, sobre todo se lo recomiendo para la gente de automatización y control, que es el libro de Coddington y Levinston. Está en castellano, es muy fácil de leer y es una excelente introducción a las ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes.
Bueno, y ahí se encuentra que la corriente, la solución de esa ecuación diferencial, es suma de dos términos. Un primer término que es transitorio, que tiene una... A ver, permítame un minuto. Disculpen, pero ocurrió un pequeño inconveniente. Ya está. Bueno, le decía que esta ecuación diferencial es suma de dos términos, un término transitorio y un término estacionario, es decir, un término que no cambia en el tiempo. El primer término, el término transitorio, desaparece a un cortos intervalos de tiempo, y el término estacionario es aquel que perdura a lo largo del tiempo. Bueno, nosotros no vamos, es decir, evidentemente para hallar en forma rigurosa la corriente en el circuito habría que resolver la ecuación diferencial, pero nosotros echamos mano de un método que es el método de fasores. Recuerden ustedes, lo hemos visto, y entonces encontrábamos que todo se reducía, para hallar la solución estacionaria, todo se reducía a una suma de vectores. Y finalmente esa suma de vectores me establece que la tensión máxima se puede escribir como el producto de la corriente máxima por el circuito por Z, donde Z no es otra cosa que la impedancia del circuito, que aquí queda expresado, y la diferencia de fase que hay entre la corriente y la tensión máxima tiene esta expresión, está dada por la tangente de este ángulo phi. Bueno, nosotros habíamos llegado a esta situación, habíamos hecho un ejemplo. Recuerden ustedes, un ejemplo sencillo donde teníamos también un circuito LRC y queríamos hallar las diferencias de tensión entre A y B, entre B y D, entre D y E y finalmente entre A y E. Bueno, nosotros lo habíamos hecho con cierto detalle y finalmente habíamos obtenido este resultado. Con esto se había terminado, habíamos concluido la clase teórica. Así quedaba, y recuerden en esta expresión el cuidado de que los valores, que las sumas algebraicas que nosotros obtenemos, recuerden que no son sumas algebraicas, sino que lo que estamos sumando son funciones, senos y cosenos desfasadas. Bueno, pero ahora la cuestión que uno viene y que tenemos que encontrar es la siguiente. Nosotros hemos visto que la tensión del generador o la tensión que hay en cada uno de los elementos cambia en forma sinusoidal, o sea que alterna sus valores entre un máximo y un mínimo. Lo mismo ocurre con la corriente, alterna sus valores entre un máximo y un mínimo. Ese tipo de valores que nosotros obtenemos son valores instantáneos. Noten ustedes que para un instante de tiempo yo voy a tener un determinado valor. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué significa esto? Uno podría pensar, bueno, pero entonces, si yo tomo un voltímetro, que es aquel aparato para medir las tensiones, ¿qué lectura voy a obtener de ese voltímetro si yo lo conecto adecuadamente en el circuito? Voy a tener que en el display me va a aparecer valores que van a cambiar con el tiempo. No, de esa manera no va a ocurrir. Uno siempre va a tener un promedio de valores o un valor medible. Para esto vamos a tener que hablar del promedio y el valor eficaz. Vamos a hablar primero del promedio aritmético, que es lo que ustedes comúnmente conocen. Por ejemplo, yo les había dicho que al principio, al comenzar el curso, les había dicho de que
bueno, se iban a tomar 3 parciales y que el promedio aritmético de la nota de los parciales y los eventuales recuperatorios tenía que ser de 7 o más valores. Bueno, ¿qué significa ese promedio aritmético? Y además, ¿qué representa ese promedio aritmético? Bueno, de alguna manera el promedio aritmético lo que me está dando no es otra cosa que, bueno, una idea de cómo fue la evolución general que cada uno tuvo a lo largo del curso. ¿Y cómo se obtiene ese promedio aritmético? Bueno, ustedes seguramente ya lo conocen. Si yo dispongo de ciertas medidas, por ejemplo, los resultados, las notas, las calificaciones de ustedes en los distintos parciales, supongamos que tengo n medidas, ¿cómo puedo hallar el promedio aritmético? Bueno, haciendo la suma de todas esas medidas y dividiendo el número de medidas. Esto es lo que se conoce como el promedio aritmético. El promedio aritmético. Entonces, de esa manera, ese promedio aritmético me da, en el caso de las calificaciones de los parciales, una idea de cómo es la evolución que ustedes tuvieron a lo largo del curso. Bueno, en general uno suma, si uno tiene medidas discretas, uno entonces, medidas discretas como son las calificaciones, utiliza esta expresión. Ahora, en nuestros estudios no tenemos valores discretos, nosotros disponemos de una función continua y que además es periódica. Recuerden ustedes que una función periódica se define como f de x más t, donde t es el periodo, tiene que tener el mismo valor que f de x. Esto es la definición de una función periódica. ¿Cómo se calcula el promedio aritmético para una función periódica? Bueno, en vez de la suma, se reemplaza por una integral entre 0 y el periodo dividido ese periodo. Esta es la definición de promedio aritmético para una función periódica. Ahora, ¿qué pasa cuando la función periódica es seno de omega t o coseno de omega t? Y recordando que para este caso las funciones, tanto seno como coseno, son funciones periódicas con periodo 2pi, es decir, en este caso t es 2pi. Bueno, es claro que si ustedes calculan la integral del seno de tita o del coseno de tita entre 0 y 2pi, van a encontrar que el promedio de esa integral es 0, es decir, que el promedio aritmético sería 0. Eso es fácil de ver. Si me permiten ir, por ejemplo, a esta, recuerden, esta que está acá es una función seno graficada en un periodo, habíamos dicho. ¿Qué ocurre? ¿Qué es la integral? Es el área bajo la curva. Noten ustedes que en el primer semiperíodo, es decir, entre 0 y pi sobre 2, el área es positiva, mientras que en el segundo semiperíodo, el área es de mismo valor numérico, pero negativa. Claramente, entonces, la suma me va a dar 0. Bueno, eso es el inconveniente que hay cuando uno trabaja con funciones periódicas. Cuando uno trabaja con funciones periódicas y que además esas funciones toman valores positivos y negativos, se encuentra con esto. Puede ocurrir, yo les dije que acá nosotros íbamos a trabajar con la función seno y coseno, porque son funciones, además de ser periódicas, tienen una propiedad, son continuas y sus derivadas también son continuas. Entonces, bueno, es fácil cualquier cálculo algebraico que uno tenga que hacer. Sin embargo, yo les había dicho que existen otras funciones periódicas y que los resultados que íbamos a obtener aquí se iban a mantener. Y puse como ejemplo de función periódica, que lo es la función diente de sierra, que nosotros no la utilizamos. ¿Por qué? Porque
es una función discontinua y además su derivada también es discontinua. Pero tiene una característica, es una función que no toma valores positivos y negativos como el seno, y entonces tiene un promedio aritmético distinto de 0. Pero igual nosotros no vamos a definir, para esa situación también, uno define más que el promedio aritmético, define lo que es el valor cuadrático medio. ¿Y qué es ese valor cuadrático medio? Bueno, es justamente el promedio del cuadrado de esa función, que tiene esta expresión que está aquí. Noten ustedes ahora que al estar la función al cuadrado, aquellos valores que son negativos se transforman en positivos, o sea que estoy sumando una función estrictamente positiva. A este resultado se lo pone como f cuadrado medio, se lo llama el valor cuadrático medio. Y la raíz cuadrada del valor cuadrático medio se lo conoce como el valor eficaz o valor medible. Vamos a ver que cuando uno tiene situaciones en donde la función toma distintos valores instantáneos, el valor medible es justamente el valor eficaz. Vamos a ver un caso, vamos a ver este caso, por ejemplo, ¿cuál es el valor, dado que nosotros trabajamos con funciones senos y cosenos, cuál es el valor cuadrático medio de la función seno? El valor cuadrático medio de la función seno tendríamos que hacer esta integral. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Para hacer esta integral, que es una integral que seguramente ustedes habrán visto, bueno, qué sé yo, habrán utilizado distintos medios de sustitución. Nosotros la vamos a hacer de la siguiente manera. Recuerden ustedes que la función, que la integral del seno cuadrado de tita diferencial de tita es lo mismo que la integral del coseno cuadrado de tita diferencial de tita. ¿Por qué son iguales? Bueno, fíjense, acá están los gráficos y recuerden que la integral no es otra cosa que el área bajo la curva. Entonces, de ahí es que se ve que las dos integrales tienen que ser iguales. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, yo sé entonces que la integral del seno cuadrado de tita más el coseno cuadrado de tita, recordando que esta integral, que el seno cuadrado de tita más el coseno cuadrado de tita es 1, esta es igual que la integral entre 0 y 2pi de diferencial de tita, que no es otra cosa que 2pi. Ahora bien, la integral de una suma es la suma de las integrales, por lo que tanto acá tengo que es la integral del seno cuadrado de tita más la integral del coseno cuadrado de tita, que tiene que ser igual a 2pi. Pero habíamos dicho que estas integrales tienen el mismo valor, por lo tanto esta suma la puedo escribir como 2 veces una de ellas. De aquí resulta que la integral entre 0 y 2pi del seno cuadrado de tita diferencial de tita es pi. Y entonces el promedio cuadrático del seno cuadrado de tita, no es otra cosa que un medio, y por lo tanto el valor eficaz no es otra cosa que 1 sobre raíz de 2. Así, nosotros tenemos que el valor, la relación que hay entre el valor máximo y el valor eficaz no es otra cosa que raíz cuadrada de 2. Bueno, vamos a hacer ahora, a ver, ¿por qué hicimos esto? Vamos a hacer un estudio energético. Para ver ese estudio energético vamos a calcular la potencia en cada uno de los dispositivos que tenemos en nuestro circuito RLC. Vamos a comenzar con la resistencia. La potencia que se disipa en la resistencia es I por delta BR. Recuerden que I no es otra cosa que I sub 0 por el seno de omega t, y la diferencia de tensión en una resistencia es la corriente por la resistencia. I sub 0 por R por el seno de omega t. De ahí resulta que la potencia
es I0 cuadrado R por el seno cuadrado de omega t. Si yo tomo valores eficaces a ambos miembros, encuentro que la potencia eficaz que se disipa en la resistencia no es otra cosa que I sub 0 cuadrado sobre 2, que se puede escribir como I sub 0 sobre raíz de 2 por R, es decir, I eficaz al cuadrado por R. ¿Qué ocurre en una bobina? En una bobina tengo que la potencia en la bobina es I por la diferencia de tensión en la bobina. Esto es I0 por el seno de omega t por la diferencia de tensión en la bobina, que es I sub 0 por G sub L por el seno de omega t más pi sobre 2, porque recuerden que está adelantado en pi sobre 2. Y ahí resulta que, recordando que esto se puede escribir como I sub 0 por G sub L por el seno de omega t, y que el seno de omega t más pi sobre 2 no es otra cosa que el menos coseno de omega t. Pero el producto del seno de omega t por coseno de omega t es el seno de 2 omega t sobre 2. Por lo tanto, la potencia en la bobina es I sub 0 al cuadrado por G sub L por el seno de 2 omega t sobre 2. Cuando yo tome valores eficaces, ¿qué va a ocurrir? El valor promedio, cuando tome promedios, valores eficaces, me va a dar que esto es 0. Lo mismo va a ocurrir en el capacitor. La potencia es 0. Esto es debido a que en un periodo la bobina y el capacitor almacenan energía, toman energía de la fuente, pero la almacenan, no la disipan, y en el otro periodo la vuelven a entregar al circuito. Uno la almacena, el capacitor, en energía eléctrica y el otro en energía magnética. Y finalmente tenemos el caso de la potencia en el alternador, que es I por la tensión del alternador, que es I sub 0 por el seno de omega t, que es la corriente, por B máximo por el seno de omega t más menos phi, porque recuerden que la tensión está desfasada aquí. El seno de omega t más menos phi tiene esta expresión, y reemplazando uno obtiene finalmente que la potencia suma de dos términos, este primer término y este segundo término. Noten ustedes que la potencia finalmente, ¿por qué? Cuando uno toma valores medios, aquí me queda el valor medio cuadrático, que ya sabemos que es 1 sobre raíz de 2, y acá me queda el valor medio del seno de omega t, que ya vimos que es 0. Así resulta que tenemos que la potencia efectiva es I sub 0 por B máximo sobre 2 por el coseno de phi. Noten ustedes que este coseno de phi es lo que se conoce como el factor de potencia. Y entonces se puede escribir a la potencia como el producto de la corriente efectiva por B efectivo por el coseno de phi. Esto es lo que le cobra Edesur. Edesur lo que pide siempre es que el coseno de phi sea lo más cercano a 1. Porque si es lo más cercano a 0, en realidad la potencia efectiva sería 0. La corriente, bueno, en el circuito depende de cómo está formado el circuito, y esta tensión efectiva son los famosos 220 voltios que hay en el enchufe de sus casas. Recuerden ustedes que lo que esos famosos 220 voltios son la tensión efectiva. El valor máximo sería la raíz de 2. Recuerden que el valor efectivo es el valor máximo sobre raíz de 2. Aquí está puesto. Es decir, que el valor, si ustedes quieren calcular cuál es el valor máximo de la tensión que tienen en sus casas, es el valor efectivo, los 220 volts, por la raíz de 2. Bueno, y finalmente había alguien que había preguntado por el circuito resonante. Un circuito resonante es aquel en donde la
la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son iguales. En esos casos tenemos que el producto omega por L es igual a 1 sobre omega C, que es la reactancia capacitiva. De aquí resulta que la resonancia ocurre a una frecuencia muy precisa, que es omega cuadrado es igual a 1 sobre LC, es decir, que la frecuencia angular es la raíz cuadrada de 1 sobre LC. En esta situación, la impedancia del circuito es la resistencia del circuito, es decir, la parte resistiva del circuito. La diferencia de fase es 0 y la potencia en ese caso es máxima. Es directamente I efectivo por B efectivo. Bueno, alumnos, con esto terminamos el capítulo que corresponde a corriente alterna. Corriente alterna. Lo que tenemos que ahora y esto fue un ejemplo de las leyes de Maxwell. Fue un ejemplo de las leyes de Maxwell. El otro ejemplo que vamos a ver el día de hoy, que vamos a comenzar a ver el día de hoy, es óptica geométrica. Este es el nuevo capítulo que nosotros vamos a estudiar aquí. El capítulo de la óptica geométrica. Recuerden ustedes que tanto la parte de corriente alterna como lo que vamos a ver de óptica geométrica ya son temas que corresponden al tercer examen parcial. ¿Cuándo vamos a hablar de estos exámenes parciales, de cómo va a ser ya el final de esta cursada? Bueno, lo vamos a hablar la semana que viene. Por ahora vamos a comenzar con el estudio de la óptica geométrica, para lo cual, permítanme, voy a compartir pantalla con ustedes. Bueno, bienvenidos a esta clase 16 ahora, que es lo que corresponde al estudio de la óptica geométrica. Bueno, la óptica geométrica es, para comenzar nuestro estudio, vamos a ver quiénes son los protagonistas en la óptica geométrica. Es decir, todos, así como cuando vimos la electrostática, los protagonistas son las cargas, los cuerpos cargados. Cuando vimos el campo magnético, los protagonistas son los protagonistas son las corrientes. Bueno, aquí en óptica geométrica tenemos dos protagonistas. Dos starring en esta miniserie, tenemos dos estrellas que son la fuente de luz y el observador. ¿Qué es la fuente? La fuente es una fuente de luz. Fuente que puede ser natural, como por ejemplo el caso del Sol, las estrellas, puede ser un LED, puede ser una vela. Y luego tenemos las fuentes artificiales de luz. Entonces, esa es uno de los protagonistas, las fuentes de luz. El otro protagonista es el observador. Pero cuidado, el observador acá en la óptica geométrica no es como el observador que veíamos en la mecánica o que se veía en el que vimos en electrostática. Aquí, des en cuenta que tanto la fuente como la luz están ubicadas en un sistema XY, Z positivo apuntando hacia ustedes, pero es un sistema cartesiano, no es un sistema inercial. Para la óptica geométrica no necesitamos un sistema inercial, nos conformamos con un sistema cartesiano. Y este observador que está en el sistema cartesiano no es, vuelvo a insistir, el observador
que teníamos en la óptica en coso. En la óptica, a ver, un minuto, por favor. Bueno, entonces no es como el observador de la mecánica. En este caso, este observador dispone de un instrumento de visión. Este instrumento de visión puede ser el ojo humano, puede ser una cámara fotográfica, pero lo importante del observador es que dispone de un sistema de visión. ¿Cuál es el problema básico de la óptica geométrica? ¿De qué trata la óptica geométrica? Bueno, la diferencia, esto es una definición que podemos decir así de entre casa, y en esta definición tenemos que la óptica geométrica es la parte de la física que estudia mediante leyes geométricas sencillas los cambios de dirección que experimenta la luz cuando se propaga de la fuente al observador. Es decir, que nosotros lo que vamos a tratar de estudiar en este capítulo es cuál es la trayectoria que va a seguir la luz cuando va desde la fuente de luz al observador. Nosotros vamos a estudiar la trayectoria que va a seguir la luz. Bueno, nosotros vamos a asumir que la luz va a velocidad constante, y recuerden que la velocidad de la luz la habíamos en el vacío, la habíamos designado, representado con la letra C minúscula, y su valor numérico era 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Noten ustedes que si la luz va a velocidad constante, significa que la luz se propaga en línea recta. Es decir, realiza un movimiento rectilíneo y uniforme, si queremos ver. Y a diferencia de lo que veníamos nosotros estudiando, que recuerden que nosotros, tanto el curso de electricidad como el curso de magnetismo, nosotros decíamos que empezamos por casos particulares para llegar al caso general, es decir, que nosotros lo que nosotros hacíamos era analizar casos particulares para luego llegar al caso general, y ese caso general eran los principios generales que gobernaban la electricidad, el magnetismo. Bueno, acá no, acá nosotros vamos a comenzar así como se comenzó en mecánica, enunciando los grandes principios generales, y el principio en óptica geométrica hay un solo principio general, que es el principio de Fermat. Y el principio de Fermat nos dice que la trayectoria seguida por la luz para ir de la fuente al observador es aquella que emplea el menor tiempo posible en recorrerla. Este es el principio de Fermat. Este es el principio de Fermat. Es el principio que sigue toda la óptica geométrica. Y entonces nosotros tenemos, por ejemplo, situaciones, que es el ejemplo más sencillo, la propagación de la luz sin ningún obstáculo. Es decir, es qué trayectoria va a seguir la luz para ir de la fuente al observador sin ningún obstáculo en el medio. Bueno, en realidad en esta situación, si uno quisiera encontrar cuál va a ser la trayectoria, es evidente que la trayectoria va a ser una recta. En realidad, ¿por qué va a ser una recta? Primero, imaginemos que la distancia que hay entre la fuente y el observador la llamamos D. Esta distancia D, si yo considero que la luz viaja a velocidad constante, y bueno, esta distancia D deberá cumplir la ley horaria del movimiento rectilíneo y uniforme, que me dice que la distancia recorrida por la luz es el producto de la velocidad por el tiempo. Y recuerden ustedes que la menor distancia
que hay entre dos puntos. En este caso, los puntos son el observador y la fuente, es D. O sea que D es la distancia mínima que hay entre la fuente y el observador. Es claro que si D es la distancia mínima, el tiempo mínimo que me está hablando el principio de Fermat tendrá que ser D sobre C. Esto surge de la anterior ecuación. Pero cuidado, Fermat no habla de distancia mínima, habla de tiempo mínimo. Este es el único caso, que es la propagación de la luz desde la fuente al observador sin obstáculos, en donde el tiempo mínimo coincide con la distancia mínima. Vamos a ver que la luz, la trayectoria que sigue la luz en otras situaciones, no es la distancia mínima, pero sí es el tiempo mínimo que tarda en recorrerla, como lo dice el principio de Fermat. Y para ver eso, vamos a ver el siguiente ejemplo. Yo tengo en mi sistema inercial XY, tengo la fuente, tengo el observador. Noten ustedes que de la fuente de luz sale un número no determinado de rayos de luz. Desde la fuente sale un número no determinado de rayos de luz. Yo voy a estudiar uno que es representativo de todos. Y yo quiero estudiar, me pregunto, ¿cuál es la trayectoria que va a seguir la luz para ir de la fuente al observador, pero tocando un punto, en este caso, como se ve acá, del eje X? Es decir, de la luz, de la fuente sale un rayo de luz. Ese rayo de luz toca un punto sobre el eje X y luego va al observador. Noten ustedes que yo aquí estoy limitado por la pantalla, que es plana. Pero recuerden que este es un sistema cartesiano X, Y y Z. Y en realidad el punto P sub 0, más que depender del eje X, de estar sobre el eje X, puede estar en la superficie del plano XZ. Es decir, yo tengo en un sistema tridimensional, tengo la fuente, tengo el observador, de la fuente sale un rayo, que es representativo de todos los que salen de ahí, ese rayo pega en el plano XZ, rebota y va al observador. Y yo quiero estudiar cuál es la trayectoria que va a seguir la luz para ir de la fuente al observador. Dense en cuenta que yo me puedo fabricar muchas trayectorias. Por ejemplo, puede ser la fuente P sub 1 y de P sub 1 va al observador. O puede ser de la fuente a P sub 2 y de P sub 2 va al observador. O puede ser P sub 0 de la fuente a P sub 0 y de P sub 0 al observador, y en general puede ser cualquiera de estas trayectorias. Ahora, de todas esas trayectorias, habrá una en que la luz la recorre en el menor tiempo posible, y esa es la trayectoria seguida por la luz. ¿Cómo puedo encontrar yo esa trayectoria? Bueno, vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a tomar, noten ustedes lo siguiente. Aquí en este sistema inercial yo tengo la fuente que está designada aquí por P sub F. P sub F es el punto donde está la fuente y tiene coordenadas Y sub F y X sub F. Por otra parte, el observador, es decir, el instrumento de visión que tiene el observador, puede ser su ojo, como les dije, puede ser una cámara fotográfica, está ubicada en un punto del espacio que tiene coordenadas Y sub O y X sub O. ¿Y cuál es el punto de la superficie XZ, que nosotros acá lo tenemos como un punto sobre el eje X? Y bueno, es un punto P, que tiene coordenadas X0. Claramente va a tener siempre coordenada Y, su coordenada Y va a ser 0.
Muy bien. Noten ustedes una cosa, que esta es una de las trayectorias que dibujé anteriormente. Ahora, imagínense en ustedes que yo cambio la coordenada X. A medida que cambio la coordenada X del punto P, pero manteniendo al resto de las coordenadas, tanto las coordenadas del punto de la fuente como del observador las mantengo constantes, noten ustedes que cambiando la coordenada X del punto P, yo puedo fabricarme todas las posibles trayectorias que va a seguir la luz para ir de la fuente al observador. Bueno, ¿cómo podemos encontrar aquella trayectoria en que la luz la cubre en el menor tiempo posible? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Yo sé que la trayectoria va a tener dos tramos. El tramo que va desde PF a P y el segundo tramo que va de P a P sub O. Imaginemos que en el primer tramo la luz tarda un tiempo T sub 1 y en el segundo un tiempo T sub 2. ¿Cómo puedo hallar los tiempos en que la luz va de P, de la fuente, al punto P? Bueno, es claro, y recién lo vimos, que de P, de la fuente, el rayo de luz que sale de la fuente y va a P, no tiene obstáculos. Y ya vimos que tiene que ser una recta. Y ya vimos que el tiempo es la distancia que hay entre la fuente y el punto P dividido la velocidad de la luz. Similarmente, el tiempo que le va a demandar a la luz para ir de P al observador es la distancia que hay entre P y el observador dividido la velocidad de la luz. Claramente, ¿cómo puedo hallar las distancias que hay entre la fuente y el punto P y entre el punto P y el observador? Bueno, noten ustedes que esto se puede hacer en el primer caso, calculando la hipotenusa del triángulo rectángulo que tiene como vértices P sub F, X sub F y el punto P. ¿De qué manera? Bueno, recuerden que este cateto es X menos XF al cuadrado más Y sub F al cuadrado, que es este otro cateto. La raíz cuadrada de eso me da la hipotenusa del triángulo. Y similarmente, la distancia que hay entre el punto P y el observador no es otra cosa que la raíz cuadrada de este cateto, X OB menos X al cuadrado más IOB al cuadrado. Así resulta que el tiempo T total, que es la suma de T1 más T2, que es T total es el tiempo que le demanda a la luz ir desde la fuente al observador, es la suma de T1 más T2, es decir, es esta suma. Noten ustedes que el tiempo total depende de X, la posición X del punto P. Es decir, que cambiando X, el tiempo puede tomar distintos valores. En particular, yo quiero encontrar el tiempo mínimo, es decir, aquella X que hace que el tiempo total sea el mínimo. Así, de esa manera, puedo aplicar el principio de Fermat. Y para hallar el mínimo de cualquier función, tengo que derivar a la función e igualarla a cero. Bueno, vamos a derivar t sub t, lo vamos a derivar con respecto a x y entonces se obtiene esta expresión que está acá. Esto es la derivada de lo que hay anteriormente. Noten ustedes que en el primer término de la derecha tengo 2 en el numerador, 2 en el denominador, se simplifica. Lo mismo ocurre en el segundo término, 2 en el numerador, 2 en el denominador, esto se simplifica. También recuerden que la suma tiene que estar igualada a 0, con lo cual las c, que son la velocidad de la luz en el vacío, también van a desaparecer.
Y este término, segundo término que está negativo, si yo lo paso para el otro miembro, me va a quedar positivo, resultando entonces que yo voy a tener estas expresiones que está acá. Es decir, para encontrar el X que hace mínimo el tiempo, se debe cumplir esta igualdad. ¿Qué significa físicamente esa igualdad? Bueno, vamos a ver. Imaginemos, acá tengo en el numerador del miembro de la izquierda, tengo X menos XF, que está acá en rojo, y acá en la figura representa X menos XF, representa este cateto del triángulo rectángulo. Mientras la raíz cuadrada, que está acá en el denominador escrita en verde, no es otra cosa que la hipotenusa del mismo triángulo rectángulo. Se ve aquí en verde. Ahora bien, si yo el ángulo, como se ve acá en la figura, lo llamo tita incidente a este ángulo, claramente el seno de tita incidente es cateto opuesto dividido la hipotenusa, es decir, el miembro que yo tengo aquí de la izquierda. En tanto, el miembro de la derecha es X o B menos X, que es este cateto, y la raíz cuadrada, que está acá en amarillo, representa la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Si yo al ángulo que se ve acá en la figura lo llamo tita de reflexión, encuentro que el seno de tita de reflexión es el cateto opuesto dividido la hipotenusa, es decir, el miembro de la derecha. Por lo tanto, la luz va a seguir una trayectoria de manera tal que el seno del ángulo de incidencia es el seno del ángulo de reflexión. Eso es lo que me dice el principio de Fermat. Vamos a traducirlo esto al castellano, pero para traducirlo vamos a tener que hacer algunas definiciones. Primero de todo, el punto P lo voy a llamar el punto de incidencia. Recuerden ustedes que el punto P es un punto de la superficie XZ. P es el punto de incidencia. N', como se ve acá en la figura de la izquierda, es la normal a la superficie, en este caso XZ, que pasa por el punto de incidencia, es decir, que pasa por P. N' es la normal a la superficie que pasa por el punto de incidencia. El rayo que va de P, de la fuente al punto de incidencia, es decir, de P sub F a P, lo voy a llamar rayo incidente. En tanto, el rayo que va de P al observador, es decir, que va de P a P sub OB, lo voy a llamar rayo reflejado. El ángulo tita incidente que forma el rayo incidente con la normal a la superficie en el punto de incidencia, lo voy a llamar ángulo de incidencia. En tanto que el otro ángulo, el que hace el rayo reflejado con la normal, N', lo voy a llamar ángulo de reflexión. Vamos a ver una cosa, ¿cuáles son los valores mínimos y máximos que puede tomar el rayo incidente y el rayo reflejado? Bueno, noten ustedes que el rayo incidente, que ambos rayos pueden variar entre 0 y pi sobre 2. ¿Por qué? Vamos a ver. Noten ustedes que todos los ángulos ahora, tanto el ángulo de incidencia como el ángulo de reflexión, son medidos a partir de la normal. Entonces, el ángulo de incidencia puede ser 0. En ese caso quiere decir que la fuente está ubicada sobre la normal. Y en ese caso se lo llama, al rayo incidente se le dice un rayo normal. O sea que el menor valor que puede tomar el ángulo de incidencia es 0. El mayor ángulo que puede tomar el ángulo de incidencia es pi sobre 2, y es cuando la fuente está
en el plano XZ, es decir, que el rayo incidente forma un ángulo de 90 grados con la normal. Lo mismo le ocurre al rayo reflejado, puede ir entre 0 y puede ir entre 90. Así, ambos ángulos varían entre 0 y 90. Entre 0 y 90, la función seno es una función estrictamente creciente. Por lo tanto, en la igualdad seno del ángulo de incidencia igual a seno del ángulo de reflexión, puede tomarse a ambos miembros función inversa, es decir, la función arcoseno, y entonces nos queda que el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de reflexión. Es decir, que la trayectoria que va a seguir la luz para ir de la fuente al observador tocando un punto de la superficie XZ, es aquella en donde el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión. A esta ley, a este fenómeno en donde la luz sale de la fuente y llega al observador pasando por un punto de la superficie, se lo conoce como fenómeno de reflexión. Y la ley de la reflexión, es decir, aquella que me permite a mí encontrar cuál es el rayo reflejado de algún rayo incidente, sigue esta ley, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Este fenómeno de reflexión en general a la superficie, XZ en este caso, se la llama superficie reflejante, es decir, el punto de incidencia es un punto de la superficie reflejante. Y el ejemplo más claro de superficie reflejante es el espejo con el cual ustedes se ven todas las mañanas en el baño. No es el único. A veces hay superficies, incluso por ejemplo metálicas, en donde están perfectamente pulidas y entonces aplican también este fenómeno de la reflexión. De hecho, esos pulidos que se hacen se los llama terminación espejo, para hacer idea de que se cumple este principio también de la reflexión. Vamos a recordar que todos los ángulos, esto es muy importante, se miden a partir de la normal, que a la superficie se la llaman superficies reflejantes, como les dije, el mejor ejemplo es el espejo. Y cuando el ángulo de incidencia es aproximadamente 0, se lo llama incidencia normal. En esta situación el ángulo de reflexión también es 0, porque recuerden que en el principio de la reflexión el ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo de reflexión. Así la luz incide y se refleja sobre sí misma. Bueno, vamos a aplicar esta ley de la reflexión a un ejemplo. Un ejemplo del cual ustedes siempre están acostumbrados, que es cuando se van a mirar en un espejo. Es decir, ¿alguna vez alguno se preguntó por qué nosotros nos podemos ver en un espejo, o por qué yo veo a otras personas en un espejo, o por qué yo puedo ver todos los objetos que hay a mi alrededor? Bueno, la respuesta está en la reflexión. Y figúrense en ustedes que porque yo les decía que acá hay dos personajes estelares en la óptica, que son la fuente y el observador. Y bueno, imagínense ustedes que están en la habitación donde están, apagan la luz, cierran las ventanas, es decir, ennegrecen la habitación. ¿Ustedes van a poder ver? No. No se ven ni a ustedes mismos ni ningún objeto alrededor. Recién van a poder ver los objetos alrededor cuando prendan la luz. Y lógicamente, si ustedes que son observadores cierran los ojos, no van a poder ver. O sea que también se necesita de un instrumento de visión. Por eso es que para la óptica geométrica, las fuentes de luz y el observador, es decir, el instrumento de visión, son las dos cosas importantes. Si una falta, no se puede realizar esta obra que es la óptica geométrica. Si yo apago la luz, por más que tenga los ojos
Los ojos abiertos no puedo ver nada. Y si tengo la luz y cierro los ojos, tampoco. Bueno, pero ¿por qué uno se puede ver? Bueno, por el fenómeno de la reflexión. Vamos a ver esto de la siguiente manera. Supongamos el ejemplo, el problema que queremos resolver, que es el problema 1 del práctico de óptica. Recuerden ustedes que el práctico de óptica aún no lo tienen. Yo se los voy a entregar en el curso de la semana. Bueno, la historia es la siguiente. Hay un individuo que está parado a una distancia X de un espejo. Y yo me hago la siguiente pregunta, o el individuo se hace la siguiente pregunta. ¿De qué tamaño debe ser el objeto, el espejo, perdón, para yo poderme ver de cuerpo entero? ¿De qué tamaño tiene que ser el espejo para yo poderme ver de cuerpo entero? Imaginemos que el individuo tiene una altura H mayúscula, como se ve acá en la figura. Y el espejo tiene una altura H pequeña. Yo quiero encontrar cuál es la relación que hay entre H pequeña y H. H es la altura del individuo, H pequeña es la altura que debe tener el espejo. Bueno, imaginemos que si yo quiero verme de cuerpo entero, yo quiero verme los zapatos. Vamos a hacer una aproximación para no entrar en un problema geométrico que no va a agregar nada a la física. Imaginemos, vamos a despreciar la distancia que hay entre el ojo y la parte superior de la cabeza. Todo lo que es la frente, eso vamos a despreciarlo. Vamos a suponer que los ojos están en 1, y entonces yo quiero verme los zapatos. Yo paradito quiero verme los zapatos en el espejo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y bueno, del zapato tendrá que salir un rayo de luz que va al espejo. Del zapato, que es el punto 4, tendrá que ir a el punto 2, que es el punto de incidencia, que es un punto de la superficie reflejante, es un punto del espejo, y de ahí tendrá que reflejarse y llegar a mis ojos. Ahora, ese rayo de luz que sale del zapato no quiere decir que el zapato es una fuente de luz. Porque el zapato no es una fuente ni natural ni artificial de luz. Pero noten ustedes una cosa. Debido a que hay una fuente de luz, la luz que cae sobre el zapato se refleja y entonces yo la puedo ver. Es decir, ¿qué es lo que, por ejemplo, ustedes hacen cuando dicen lustro el zapato? Parece que el zapato brilla. Es la luz de la fuente que se refleja en ese brillo, en ese pulido que le dan en el zapato. Entonces parece ser como que el zapato emite rayos de luz, pero no. En este caso actúa como si fuera una fuente artificial de luz, pero en realidad la fuente original es la fuente de la luz donde está. Entonces tenemos que hay un rayo que sale de 4, va a 2 y de 2 va a 1, que es donde está mi instrumento de visión, es decir, donde está el observador. Esto es para yo poderme ver el zapato. Ahora, para poderme ver los ojos, el rayo tendrá que ir de 1 hasta el punto 2', y de 2' volverá a 1, que es donde está siempre el observador. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué me dice el principio de la reflexión? Noten ustedes que el principio de la reflexión me dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Entre el punto 1 y el 2' se observa que el rayo incidente vuelve sobre sí mismo, es decir, hay una incidencia normal. En cambio, cuando va de 4 a 2, el punto de incidencia es 2, la normal al espejo, NN', es la que se ve aquí, y entonces voy a tener que el ángulo de incidencia es el ángulo que hace el rayo 4 a 2 y el ángulo de reflexión es de 2 a 1.
Noten ustedes que como el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, los dos triángulos rectángulos que quedan aquí formados son iguales. En particular, el punto 3, que es el punto de intersección de la normal con el individuo, es el punto medio que hay entre 1 y 4. De ahí es que H se puede escribir, H mayúscula, se puede escribir como 2H minúscula, de donde resulta que H minúscula es la altura del individuo sobre 2. Es decir, que para uno verse de cuerpo entero, el espejo tiene que tener la mitad de la altura del individuo. Pero hay otra cosa que es más importante de este resultado, y es que el resultado es independiente de X. Es decir, es independiente de la distancia a la cual yo me encuentro del espejo. Muchas veces cuando uno va, sobre todo a un lugar y quiere verse de cuerpo entero, quizás no se ve en el espejo y entonces uno tiende a alejarse o tiende a acercarse para ver si puede verse de cuerpo entero. Bueno, eso no sirve de nada. El resultado es independiente de X. Si uno no se ve por más que esté más cerca o más lejos. Es así. Bueno, este va como ejemplo del fenómeno de reflexión. Hay un segundo fenómeno, y es lo que se conoce como el fenómeno de la refracción. En este caso, la fuente y el observador están ubicados en distintos medios. ¿Qué significa? ¿Qué es esto de distintos medios? Habíamos visto que la velocidad de la luz en el vacío surge, su valor numérico surge de la raíz cuadrada de la inversa del producto de epsilon 0 como sub 0, es decir, de la permitividad eléctrica del vacío y de la permitividad magnética del vacío. Ahora, claro, eso es para el vacío. Ahora, ¿qué ocurre en otros medios? Por ejemplo, el aire, el agua, el aceite, el vidrio. Y claramente tendrán permitividades eléctricas y magnéticas distintas del vacío. Y por lo tanto, la velocidad de la luz en esos medios es distinta que la velocidad de la luz en el vacío. Y entonces imaginemos que nosotros tenemos que la fuente está ubicada en un medio M1 en donde la velocidad de la luz tiene un valor. Y el observador está ubicado en otro medio, en donde la velocidad de la luz en este segundo medio es distinta del anterior y es distinta de la del vacío. Y yo me pregunto, ¿cuál es la trayectoria que va a seguir la luz para ir de la fuente al observador? Bueno, yo aquí he dibujado distintas trayectorias. Y todas esas trayectorias pasan por un punto del eje X. Recuerden que aquí estamos limitados por la pantalla, y entonces un punto en realidad del eje X está representando un punto de la superficie XZ, que es la superficie de separación entre un medio y el otro. ¿Qué trayectoria va a seguir la luz? Bueno, nuevamente, como antes, la fuente tiene coordenadas XF y sub F, y el observador tiene coordenadas X o B y o B. Y el punto P, que es el punto de la superficie de separación de los dos medios, es un punto que tiene coordenadas X. Es el punto P. Vamos a suponer que en el medio 1 la velocidad de la luz es V1 y la en el medio 2 es V2. Y claramente los tiempos T1 y T2 son
están dados como antes por este cociente, y esos cocientes se obtienen calculando las hipotenusas en los respectivos triángulos rectángulos. Bueno, el tiempo total nuevamente se puede escribir aquí. La diferencia con antes es que, así, a ver, disculpen un minuto. Sí, disculpen por favor la interrupción. Bueno, nuevamente el tiempo total acá es una función de x y yo quiero hallar aquella x que haga mínimo este tiempo. De ahí es que la derivada de t con respecto a x la debemos igualar a 0. Si hacemos esas derivadas, bueno, resulta igual. Lo único que ahora tenemos b1 y b sub 2. Bueno, nuevamente, vayamos a ver lo siguiente. Nos queda esa igualdad. Esta igualdad nos dice, nos expresa cuál es la condición que debe cumplir el rayo de luz. Noten ustedes que nuevamente tenemos lo que ocurrió anteriormente con el seno del ángulo de incidencia y también con el seno del ángulo, pero ahora este ángulo lo voy a llamar ángulo de refracción. Y entonces esta igualdad es que 1 sobre B1 del seno del ángulo de incidencia es 1 sobre B2 del seno del ángulo de refracción. Pero vamos a interpretar esta igualdad. Para ello, primero de todo, voy a multiplicar por c la velocidad de la luz en el vacío, ambos miembros de esta igualdad. Entonces, y voy a definir como la velocidad de la luz en el vacío a la velocidad de la luz en el medio, lo voy a designar con la letra n minúscula y lo voy a llamar índice de refracción del medio. Este índice de refracción en el medio, del medio tiene dos características. La primera, siempre es mayor que 1. El índice de refracción de un medio siempre es mayor que 1. Puede tomar como mínimo valor el valor 1, pero eso corresponde al vacío. Sin embargo, el único caso en donde el índice de refracción es 1 es el vacío. Si no, siempre es mayor que 1. Sin embargo, en este curso, nosotros también vamos a considerar que el índice de refracción del aire es aproximadamente 1. En realidad, el índice de refracción del aire es 1,000298. Como ven, a los efectos de cálculo es aproximadamente 1. Esta es la misma aproximación que nosotros hacemos cuando decimos que la dirección de la gravedad es 10 metros por segundo cuadrado, cuando en realidad es 9,8. Y hay otra característica que es muy importante, que el índice de refracción depende de la densidad del medio, de la densidad volumétrica del medio y de la temperatura. Nosotros vamos a considerar que siempre n es constante. Si bien depende, cambia con la densidad y con la temperatura, nosotros vamos a asumir que es constante. Y además hay una cosa que es importante y yo
lo pongo acá en mayúscula, y es que n no tiene unidades. Recuerden que n, el índice de refracción, es el cociente de dos velocidades, por lo tanto no tiene unidades. No tiene unidades. Y así resulta que n1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a n2 por el seno del ángulo de refracción. A esta ecuación se la conoce como la ley de Snell. Y es la ley que nos permite encontrar qué condiciones debe cumplir el rayo de luz para ir de la fuente al observador, pasando por dos medios de distinto índice de refracción. Bueno, nuevamente vamos a ir a hacer algunas definiciones. P es el punto de incidencia, N y N' es la normal a la superficie de separación de los medios. Y el rayo que va de la fuente al punto P es el rayo incidente. Y el que va de P al observador es lo que se llama el rayo refractado. El ángulo de incidencia también se mide con respecto a la normal, y es el ángulo que hace el rayo incidente con respecto a la normal. Y el rayo refractado es el ángulo que hace el rayo refractado con la normal. Y así la ley de Snell nos queda de esta manera, donde tita incidente y tita refractado también pueden ir entre 0 y pi sobre 2. Bueno, hay que recordar que todos los ángulos, en este caso, se miden con respecto a la normal, que la superficie se las llaman superficies refractantes, y en general son superficies que son superficies de separación entre dos medios. El medio 1 es aquel en donde se encuentra la fuente, y el medio 2 es donde se encuentra el observador. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, alumnos, vamos a dejar aquí esta clase que estuvo plagada de situaciones en las cuales tuve de interrupciones. Sepan disculpar, por favor, pero en fin, a veces es mejor dar las clases en el aula porque uno no tiene ningún tipo de interrupción. Bueno, vamos a dejar aquí. Recién me acaba de llamar a mí el instructor, por eso fue una de las interrupciones, y me avisa de que tiene problemas de conectividad, así que hoy no van a tener ustedes práctico. Es decir, iban a hacer el práctico de corriente alternada. Así que el práctico de corriente alternada lo van a tener el día jueves. Yo el día de hoy les voy a enviar las prácticas de óptica, la clase que dimos el día de hoy de corriente alterna que terminamos, y la clase que también vimos el día de hoy de óptica, de manera tal que ya vayan juntando las cosas para el tercer parcial. ¿Cuándo va a ser el tercer parcial? Lo discutimos la semana que viene. Por lo pronto, hoy no tienen práctico y yo me despido de ustedes hasta el día jueves, en oportunidad que terminaremos con esta clase de refracción y en superficies planas, y comenzaremos el estudio de la reflexión en superficies esféricas. Bueno, alumnos, me despido de ustedes hasta el día jueves, y sepan disculpar todas las interrupciones que hubo el día de hoy. Hasta el jueves, alumnos. Hasta el jueves, profe. Jueves, profe, gracias.